Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos en una nueva entrevista, la cuarta que hago en cuanto al ambiente del fútbol. Ya le hicimos a Martín Saric, que se las voy a dejar acá abajo en la descripción por si la quieren ir a ver. Y hoy nos toca Norberto Ortega Sánchez. Beto, ¿Qué tal? Buenas tardes. querido, mucho gusto. Gracias. ¿Soy de dar notas? Antes de... Cuando juego así, últimamente, por las cosas que están pasando en el club, no. Complicado, ¿no? San Lorenzo, ¿cómo está? Sí. Vos como exjugador y parte o referente de una época, los 80, y creo que estabas metido, ¿no? En todo lo que tenía que ver con la comisión directiva o... No, estoy trabajando en el club como secretario técnico Mm. del plantel profesional Sí. dentro de un consejo de fútbol. Ajá. Tema dirigencial no nos metemos, porque es cosa de dirigentes. Lo bueno sería que haya una unión, que institucionalmente el club mejore, que consuencen entre ellos todo lo que tiene que ser referido al tema del manejo del club Sí. y nosotros solamente en la parte deportiva. ¿Y en la parte deportiva hace cuánto estás? Y desde que ganó Moretti en enero del 24. ¿Y vos cómo evaluás tu gestión deportiva hasta el momento? Como si tuvieras que poner un puntaje o por ahí las cosas buenas que se han hecho. ¿Vos cuáles le podrías decir al Se hincha hicieron Lorenzo? cosas buenas, otras no tanto. Lógicamente uno quiere tener un poquito más de injerencia en las opiniones. Si bien opinamos, a veces nos hacen caso, a veces no. Entonces eso por ahí molesta un poquito. ¿Y a Marcelo cómo lo ves hasta ahora, Moretti? No, bueno, Marcelo tiene que solucionar su tema personal y no sé cómo sigue esto porque hubo cefalea en el club. Ahora hay digamos, los asambleístas que se están haciendo cargo y con el tiempo tiene que llamar a una comisión transitoria para que después haya elecciones. Yo por lo que veo, yo tengo 18 años y te imaginas que cuando yo arranqué a ver fútbol ustedes estaban en el mejor momento, más podemos decir, campeones No. de América. Cuando yo dejé de jugar, vos no habías nacido. Ah, pero digo, cuando yo arranqué a ver fútbol, yo me acuerdo cuando el día que ustedes ganan la Copa Libertadores. Vos, porque antes de Moretti estuvieron Lamens y Tinelli. Exacto. ¿Vos tuviste algún tipo de vínculo con ellos? Sí, bueno, siempre estuve relacionado con el club. Si bien no estaba dentro del club como estoy ahora, estaba relacionado con ir a la cancha, verlo, saludarlo. Incluso Tinelli cuando ganó las elecciones me llamó para que lo acompañe a las elecciones. De hecho fui a ese domingo de votación. Siempre tuve muy buena relación con ellos, pero no dentro del club, sino fuera. Beto, vos sabés que cuando yo hago las entrevistas, te cuento un poco, a mí me gusta repasar lo que es la carrera de cada uno, lo que fue la trayectoria. ¿Vos cuando arrancaste o cuando te decidiste a ser jugador? ¿De chico, más de adolescente? ¿Cuándo te picó el bichito? No, bueno, yo empecé a hacer deporte a los 5 años en el Club San Fernando, que soy de la zona. Sí. Siempre jugué al fútbol, después me dediqué un poco al básquet, jugué Mirá. 8 años al básquet, a pesar de mi altura, pero jugaba de base. Y un día el profe de básquet, porque en mi club siempre se jugaba al fútbol, los sábados a la mañana y sábado a la tarde al básquet. Sí. Y un día de lluvia nos Sí. pasa a buscar el micro por la cancha de fútbol para ir a jugar al básquet, todos embarrados, y el profe de básquet nos dijo, bueno, decíanse o fútbol o básquet. Y ahí me decidí por el fútbol. Al año siguiente me fui a probar a Tigre y ahí quedé y empecé mi carrera. ¿Tigre por el barrio, por el lugar? O... Sí, por el barrio, porque si bien mi tío tenía un tío y mi papá que me llamaban a la cancha de San Lorenzo, por el tema de estudios y distancias no podía ir a programa San Lorenzo. Claro. Entonces, justo coincidió que jugamos un partido en el club San Fernando contra un dirigente de Tigre, que jugué muy bien. Y cuando termina el partido, ese dirigente se acerca a mi papá y le dice, che, ¿por qué no te vas al pibe a probar al Tigre? Sí. Y fui, la primera práctica quedé. ¿Y cómo recordás el momento? Porque, bueno, quedaste en la primera práctica y uno hace las inferiores. Sí. Jugaste en octava. ¿Cuándo? No, empecé en quinta. Ah, en quinta. Bueno, quinta. Quinta, cuarta y después tercera. Sí, pero ya estando en cuarta, a los 2-3 meses de jugar en cuarta, me citaron a tercera.
Y casi a fin de año ya empezaba a entrenar con primera. Y contame ese momento de cuando te llaman para citarte a entrenar con primera. Fue muy lindo, obviamente, Pero... la ilusión de todo futbolista. Tuve una carrera muy cortita en Tigre porque hice un año de quinta y prácticamente 3-4 meses de cuarta, y ya empecé a entrenar con tercera, después con primera y ya debuté en primera. Claro. ¿Debutaste en el año? 82. ¿Técnico? El técnico era Pedro Mancilla. Pedro Mancilla. ¿Y qué te dijo? Si te acuerdas cuando debutaste. No me acuerdo qué me dijo. Hace poco hablé con él, me hicieron una entrevista de un programa de Zárate, que vive por ahí cerca, y me lo cruzaron después de tantos años. ¿Cómo recuerdas hoy a Tigre? Bien, con mucho cariño, porque aparte vivo a 10 cuadras de la cancha y me cruzo permanentemente con hinchas de Tigre, así que lo mejor que tiene Tigre hoy por hoy y hace unos cuantos años atrás es su gente, no sus dirigentes. Opa. ¿Por qué no sus dirigentes? Porque hacen las cosas mal. No, la gente, desconozco la gente de Tigre es lo mejor que hay. Llenan la cancha siempre, alientan, apoyan a los jugadores, no así los dirigentes. ¿Cuántos años jugaste en Tigre desde el 82 hasta el 85, que me compra San Lorenzo. ¿Jugaste? Yo porque me digo que un poco la historia de Tigre no la tenés. No la tengo mucho, salvo la época que más o menos miro fútbol. ¿Jugaste en el ascenso con Tigre? O... Claro, en el ascenso, sí. ¿Y ascendieron? Y en el 83 estuvimos a punto de ascender. A mí justo me cita para Chamé Bilardo para ir a jugar la selección juvenil del Panamericano de Venezuela. Y falté 2-3 partidos y ahí el equipo se vino un poco abajo, no porque yo no haya jugado, pero perdí un par de partidos y ahí perdimos el campeonato. ¿Qué compañeros tuviste en Tigre? Grandes compañeros. El Indio Mántaras, el Gringo Ártico, Paruso, Enero Carrizo, Chaparro, Fiori Paruso, que era delantera, Pajón, el gallego Ceslamela jugaba de 3. La verdad que la Chancha Rey, que yo cuando empecé entraba por él, que ya había hecho toda su carrera en Ferro, un jugador extraordinario. Así que me ayudaron mucho a saber del oficio y a esmerarme cada día más para superarme. Bueno, vos eras un pibito, calculo. 18 años. 18 años y... ¿Tu edad? Claro. Y yo a veces noto, Beto, hoy por hoy, no sé por ahí cómo lo ves vos, que un poco se perdió el respeto con los más grandes. Sí, obviamente. Con los pibitos, porque vos a los 18 años ibas a entrar con la primera y esto me lo han contado, donde querías levantar la voz en el vestuario en 18, te miraban y te decían callate. Sí, o te sacaban del vestuario. Porque si había a lo mejor un problema de premios, un problema de sueldo atrasados, los más chiquitos afuera. Se quedaban los más grandes y después si querían nos comentaban qué había pasado. ¿Y hoy cómo lo ves? Pero no, nada que ver. Ya en mi última época de jugador, ya a los más chicos nos faltaban el respeto. Entonces cambió mucho la vida, no solo en el fútbol, en la vida cambió mucho todo. Para mal. Para mal, obviamente. ¿Y para bien qué crees que se cambió en el fútbol? Para bien, solamente la globalización, porque siempre cuento una anécdota que cuando yo me fui a jugar a España, en el año 89-90, vivía en Belgrano y los martes a las 4 de la mañana me iba hasta el kiosco que estaba en Cabildo Juramento a comprar el gráfico para saber cómo había salido el equipo que yo iba a ir a jugar. Ahora tenés todo en el momento, eso mejoró mucho. Bueno, hasta el año 85 en Tigre, estuvieron en el año 83 a punto de ascender y te llama San Lorenzo. Sí. ¿Te acordás? ¿Estaba Miele de dirigente? No, Miele llegó en el 86. ¿Quién te llamó para San Lorenzo? En ese momento estaba el presidente Sopi y de vice Guglietti, que medio me conocía porque había una relación media con un pariente mío que también se dedicaba al básquet y me dijo, che, ¿por qué no vamos a la cancha de Tigre a ver el partido? Y bueno, ahí me vio, le gustó cómo jugué y me contrataron. Llegás a San Lorenzo y en el año 85 era la época de los camboyanos, ¿no? No. ¿Todavía no? Todavía no. Yo cuando llego a San Lorenzo estaba el Toto Lorenzo, que al día siguiente renuncia, y que hecho sea de paso habló muy mal de mí, y después agarra
10 y Magliolo interinamente. Sí. Cuando llego a San Lorenzo estaba último con un punto. Y ya habiendo pasado el descenso en el año 81. Sí, claro. En el 82 yo juego en contra de Tigre, en reserva, no en primera, Sí. contra San Lorenzo en el ascenso. Mm. Y después de la dupla de Iglesias y Magliolo, agarra a Nito Veiga. Nito Veiga. Y estuvimos 14 partidos sin perder y clasificamos a la liguilla. Fue una muy buena campaña. Mm. ¿Estabas con quién estaba compañero? Y ahí estaba Insúa, estaba Chilaver, estaba Cousillas, el arquero suplente, el Bobo Giovanoli, Junta, Perazo, Madelón, Tedini, Vica. Había muy buenos jugadores. Malvares, Marchi. Clasifican a la liguilla y después, posteriormente, terminan entrando a lo que era la Libertadores en ese momento. No. Entramos a la Libertadores en el 88. O fin del 87, no me acuerdo ahora bien, pero sé que el 88 como la Copa Libertadores. ¿Cómo era tu vínculo con Fernando Miele? Muy bueno. Al final tuvimos nuestras diferencias porque obviamente yo tenía que renovar el contrato y no es como ahora que se renueva. Antes se jugaba 2 años por el 20% y cobraba 2 pesos con 50. Sí, era muy poquito. Y bueno, empezamos a negociar al principio de año, yo me estaba por casar. Me dijeron, bueno, vemos cómo te podemos ir pagando para renovar el contrato. Cuando llega en noviembre me dicen, no podemos pagarte nada. Y faltando un mes para quedar libre, dije, bueno, ya está, quedé libre. Tuviste a Nito Veiga y después de Nito Veiga, creo en un momento agarra a Beira, post River, en el año 87. No, entre Nito Veiga y el Bambino Beira hay un interinato de Juan Carlos Carotti. Cuando renuncia a Nito Veiga, le ganamos a Independiente 1-0 en cancha Independiente y ahí empiezan los camboyanos. Contame la historia de los camboyanos, o si se la querés contar por ahí a los más chiquitos. Sí, la época de los camboyanos fue hermosa porque no teníamos agua para ducharnos, no teníamos ropa para entrenar, las medias tenían unos agujeros así, no cobrábamos nunca. Sí. Pero lo bueno de eso es que el grupo se unió mucho y la gente nos acompañaba a todos los partidos. Todas las canchas que jugábamos a la noche se llenaba, no teníamos cancha. Claro. Nosotros el miércoles o el jueves recién sabíamos en qué cancha íbamos a jugar. Así que fue una muy linda época y bueno, después cuando vino el Bambino, ese equipo de los camboyanos se consolidó. Acá el padre de un amigo, Claudio, a quien le mandamos un saludo, recién le mandaste un saludo, te deja 2 preguntas. La primera es, Boca San Lorenzo en cancha de Vélez, Gatti en el arco, Sí. Y vos se la querés picar, se la querés tirar por arriba. Ese día el loco me sacó 3 goles, Sí. pero el cuarto se lo tiré por arriba y le hice el gol. Pero perdimos 2-1 o 3-1, no me acuerdo. Sí, pero hay una que me dice que vos se la querés tirar por arriba y Gatti solamente levantó la mano y agarró la pelota, ¿puede ser? Sí, es probable, sí. Pero siempre intentaba tirarse por arriba porque jugaba muy adelantado. Sí. Y una de las tantas que se la tiré por arriba le puede salir gol. No, bueno, la pregunta que él te hacía era si en esa jugada en particular, cuando agarra la pelota y se la muestra toda la cancha, porque el loco, viste, tenía esas cosas. Sí, tenía su show, sí. Si no te dieron ganas de aplaudirlo. No, aplaudirlo interiormente, porque primero te da bronca, pero después vos ves el show que hace y es para el espectáculo, ¿no? Sí, obvio. Pero yo tengo una foto, incluso la publiqué en mi Instagram cuando el loco falleció, que vi la jugada hace poco por YouTube, que tiran un centro, o no me acuerdo si fue un centro, un córner, y cuando yo voy a cabecear, el loco agarra la pelota así y me la pone arriba de la cabeza. Era un genio, la verdad que era un genio. ¿Buen tipo era el loco? Sí, buen tipo, sí. Y la otra que te hace es que vos, en cancha de, creo que de Racing, vos tirás un córner, no me acuerdo ahora bien quién hace el gol de cabeza, pero vos señalás a la tribuna. No sé si recordás. Esa fue la final de la liguilla, que hago el primer gol. Sí. Y el segundo gol pateo, en realidad no señalo a la tribuna. Hago así por la jugada. Pateo el centro del primer palo, rechazan uno de Racing,
Y cuando cae la pelota fuera del área, Romano la agarra de volea y se la mete al ángulo Filioli. Gol de Romano, sí, porque me preguntó si se lo habías dedicado a alguien o si señalaste la tribuna. No, Eso no, te pregunta tú. era la jugada del primer palo. ¿Con quién te quedas como compañero en esa época de San Lorenzo? Con todos. Tanto en la época de los camboyanos como en la época del 95, que tuve la suerte de salir campeón. Sí. Que un poco representé a los camboyanos porque fui el único que volvió al club. Dos equipos muy buenos y de muy buenas personas. ¿Te recuerdan a vos como dupla con Walter Perazo? Sí, fue con el mejor 9 que me entendí. Jugamos de memoria. Aparte Walter lo que tenía que técnicamente era muy bueno y como jugamos prácticamente los dos arriba, sí, con el puntero derecho que era Ovica o Tedini, sí, jugamos pared o pase de profundidad y ya nos conocíamos de memoria. ¿Sentís que un campeonato podrían haber ganado? Sí, nos faltó un poquito, lamentablemente en la época de los camboyanos nos faltó poco. Bueno, tuvimos la suerte de salir campeones de la liguilla y ahí jugar la Copa Libertadores. ¿Y cómo fue el momento de jugar la Copa Libertadores encima con San Lorenzo? Muy lindo, eso nos ayudó mucho porque en la Copa Libertadores se pagan dólares. Sí. Entonces lo que no teníamos contrato nos ayudaba a poder sobrevivir. Pero sacando el equipo de campeón del 2014, ese equipo fue el que llegó a la semifinal. Fue el que más lejos llegó. O sea, si lo hubieran ganado y serían... Y estaríamos en la gloria. Hoy vos, Walter, ¿quién más estaba? No, Junta, 88 viene... ¿Qué más estaba de compañero en el 88? ¿Vos, Walter? Madelón. Estaba Romano. ¿Chira? Walter, no, atajó Pogani. Chilaver lo había vendido a Zaragoza y Walter se ha ido a Boca. El 9 era el Beto Acosta y Ferreira. Y Pico Gorosito jugaba más atrasado. Bueno, tenías complementos. Jugaba de 8-5, claro, yo jugaba más adelantado. ¿Te toca irte de San Lorenzo o te toca irte a Racing? Sí. ¿Cómo fue? ¿Quién te llama a Racing? El presidente en ese momento, que era Juan de Estéfano. ¿Y qué te dice Juan? ¿Te quiero en Racing? Me dice, sí, te queremos en Racing. Me senté a arreglar el contrato, en 5 minutos lo arreglamos. ¿Y cómo fue tu experiencia en allí? Buena, porque Racing venía de ganar la Supercopa, justo nosotros veníamos de ganar la Racing en la liguilla. Estaba Coco Basile técnico, había muy buenos jugadores, estaba el Pato Filero en el arco, los centrales eran Costa y Fabri, en el medio jugaba Larán, de 3 jugaba Larán, de 5 jugaba Perico Pérez a Madrid, estaba Colombati, estaba el Panza Videla, Walter Fernández, el Toti Iglesias, había un muy buen equipo. ¿Y hoy cómo lo ves a Racing y más aún teniendo un compañero tuyo como técnico? Sí, el otro día cuando jugamos con San Lorenzo lo fui a saludar. Ojalá le vaya bien porque es una gran persona. Post Racing te vas a España. Sí. ¿Te acordás del club? Sí, el Elche de España. ¿Y cómo fue tu experiencia fuera del país? Porque vos me dijiste Tigre, San Lorenzo, Racing, distintos clubes, pero en el mismo país. Sí. O sea, estás más o menos adoptado. Te llaman del Elche y ¿cómo fue? En realidad me habían llamado del Elche 6 meses antes. Antes de ir a Racing. Como estaba en Racing, el Elche estaba en primera en ese momento. Y justo descienden y yo no pude ir porque tenía contrato con Racing. Entonces cuando empieza el campeonato, Coco Basile renuncia, viene otro técnico, yo lo llamo a Estefano, le digo, yo con este técnico no juego. ¿Quién era el técnico? Pedro Marcheta. Y que no quiero hablar porque falleció, entonces no puede defender. Está perfecto. Y bueno, no sabía, ahí me voy a España a segunda, que fue un poco un error que cometí, porque no cobré en San Lorenzo, no cobré en Racing, de más en Racing tuve que pagar para irme. Y voy a España, y en España tampoco cobré 1 año y medio después. Y después vuelvo a Racing, y en Racing ahí me reconocen la plata que yo había pagado para irme. Volvés a Racing y ya también distintos compañeros, pero seguía el mismo presidente. Sí, algunos compañeros habían quedado. Volvés a Racing y después San Lorenzo en el 95 te toca salir campeón. Sí, vuelvo a San Lorenzo en el 94. En el 94. ¿Y cómo recordás? Porque San Lorenzo desde el año 74, creo, no salía campeón. Exacto. Y vos, como todos tus compañeros en ese momento y antes, estaba Silas, Viallo, Galeto, creo,
tenían como ese peso. ¿Vos cómo lo Verdadero, sentías? Monserrat, Neto, Claro. Ruggeri, ¿Vos Arévalo. vos cómo lo sentías? Esa carga. Y para mí fue un orgullo enorme que me hayan vuelto a llamar de San Lorenzo después de 10 años. Mm, Y bueno, el primer torneo salimos subcampeones sí. y después el otro torneo en el 95 salimos campeones. Mm, Es más, yo siempre cuento una anécdota que en el año 74 yo tenía 11 años y mi papá me llevó a la cancha vieja de Vélez, una final de San Lorenzo Ferro, sí. que San Lorenzo gana 3-2, con 2 goles de Gringo Cota. Mm. 21 años después, yo seré campeón dentro de la cancha. Y para mí eso fue un orgullo tremendo. ¿Te llevaba siempre de chicos a ver a San Lorenzo? Sí, tu viejo? a las dos canchas, a San Lorenzo y a Tigre. Iba los sábados a ver a Tigre y los domingos a San Lorenzo. Y bueno, ese día en Rosario, que hace el gol el Gallego González, ustedes también estaban con la radio escuchando el partido entre Gimnasia e Independiente. Sí. ¿Ustedes cómo lo vivieron esa semana previa? No, bien, bien. Obviamente con mucha ansiedad, pero con la tranquilidad de que se podía dar. Es más, cuando salimos del hotel, yendo para la cancha, había tanta gente en la calle que no podíamos avanzar. Y yo siempre me sentaba en el asiento del fondo y tenía al lado a Ruggeri y creo que el Flaco Pacel. Y le dije, hoy somos campeones. Y se nos dio por suerte. Bueno, hace el gol el Gallego González, San Lorenzo es campeón en Rosario. ¿Y cómo fue la vuelta a Rosario a la cancha? Porque ya tenían ustedes la cancha y en el Bajo Claro, Flores. sí, ya estaba. Y yo tengo una foto, o veo siempre cada tanto una foto de Ruggeri con la copa siendo el capitán y todos los jugadores dando la vuelta. Sí. ¿Cómo fue el volver a la cancha? Y fue lindo, fue hermoso porque volvimos a la cancha solamente para festejar con la gente de San Lorenzo. No hubo partido, no hubo nada. Era un festejo entre nosotros que por fin después de 21 años se pudo lograr. ¿En la selección tuviste chances? Sí, jugué a la selección juvenil y después cuando agarra a Coco Basile me cita y en un partido se me esguinza el tobillo, me pegó una patada y bueno, estuve casi un mes sin jugar y la selección empezó a ganar sus 33 partidos seguidos y conociendo a Coco con las cábalas no hizo ningún cambio, así que no me citó más. ¿Bilardo nunca te llamó? Y Bilardo me citó, sí, para el 86 anteriormente y después no pude ir al Mundial. ¿Te quedó pendiente el Mundial? Sí, me quedó pendiente un Mundial. Bueno, encima si ibas en el 86, hoy también por ahí serías, Claro. al ser campeón del mundo. Claro. ¿Y hoy cómo lo ves a la selección? Que más allá de que anotó, vos para el Mundial, ¿cómo lo ves a la Argentina? Y la selección juega otra cosa. Da gusto ver jugar a la selección. Todos intentan jugar bien, ir por adelante, tener la pelota, hacer pases cortos, pases largos. La verdad que da gusto ver a esta selección argentina. Beto, ¿vos cómo fue el retiro del fútbol para vos? El retiro del fútbol, yo jugué mis últimos 6 meses en Chile. Fui a jugar a un equipo chico, a Coquimbo, y tenía un año más de contrato, pero ya estaba un poco cansado de entrenar, estaba lejos de mi familia. Ese año había nacido mi hija, que era chiquita, y la había visto nada más que cuando nació. Así que cuando vine a Buenos Aires, para la fiesta, lo llamé al presidente y le dije que no jugaba más. Y ahí dejé de jugar. No me costó, ¿eh? ¿No? No me costó para nada. Porque hay muchos que yo veo que padecen el retiro. Sí. La depresión después del retiro la sufren muchos. Y bueno, pero vos quisiste ser técnico. No. No quisiste ser técnico. Nunca. ¿Por qué? Cuando jugaba venían de las escuelas de técnico a traerme el papel, no me acuerdo cómo se llama ahora, la inscripción para anotarme en la escuela de técnicos. Llegaba a mi casa y lo metía dentro de un cajón. Nunca me interesó ser técnico, no me gusta. Ya, Beto, antes de seguir con la entrevista, les quiero sugerir a todos los que la vayan a ver que se suscriban a mi canal, que le den like, que activen la campana, que me sigan en mis redes, Jero Taliano en Instagram y Twitter, Jero.Taliano en TikTok. Si querés dar tus redes, Beto. No, Instagram, Beto Ortega Sánchez, o Facebook, Norberto Ortega Sánchez. Vayan a seguirlo a Beto. Beto, te hago así un par de preguntas, más que nada para ya ir cerrando. ¿Un jugador que se parezca a vos en la actualidad? Ninguno.
El último que vi que se parecía mucho a mi juego era Pablito Aymar. Y un día fuimos a jugar un partido amistoso a Río Cuarto, ya veteranos, ¿no? Ya retirados. Y él fue a dar el puntapié inicial y me decía, el que me hablaba mucho de vos era el Flaco Pellegrino. Yo lo había tenido de compañero en Vélez. Sí. Y Pellegrino y ellos jugaron juntos en Valencia. ¿El jugador que más te pegó? Muchos. Número 5 ahí, cuando vos eras 10, número 5. No, muchos. Antes, justo el último partido de Tigre, antes de pasar a San Lorenzo, Sí. un 5 que no me acuerdo el nombre, que jugaba en Almirante Brown. Me acuerdo que llevaba la pelota y me alcanzó y me pegó un codazo. Acá tengo 3 puntos. Y di una vuelta carnero para atrás y me luxé el hombro en la misma jugada. Pero después los 5 casi todos meten, así que. Y los centrales también. Te voy a hacer así un ping-pong rápido, te voy a tirar un par de nombres. El primero con el que mejor te entendiste, Walter Perazo. Walter Perazo. Que si me podés describir. No, como te dije anteriormente, con Walter jugamos de memoria porque técnicamente era muy bueno, estaba muy bien posicionado siempre y como yo jugaba casi atrás de él, hacíamos paredes o jugadas para que él pueda hacer el gol. ¿Y él como persona? Excelente, muy buena persona. El gallego. Concentré mucho con él también. ¿Ah, sí? Sí. El gallego Insúa. Con el gallego también jugué, creo que fueron 6 meses. Y bueno, también tuve trato con él cuando dirigió San Lorenzo, que yo estaba en el club, y ahí también charlamos todos los días. El Beto Acosta. Y otro gran 9, cuando llegó a San Lorenzo le costó mucho, después de a poco fue soltándose y aprendiendo, mejoró la técnica y fue un gran goleador. Pipo Gorosito. Bueno, con Pipo nos conocemos ya, porque vivimos cerca en la zona, somos medio vecinos. Así que también es otro gran compañero, otro gran jugador que se destacó mucho en el club, ¿no? Oscar Ruggeri. Y Oscar un líder, yo jugué con él en Vélez y después tuvimos la suerte de encontrarnos en San Lorenzo. En Vélez también salimos el primer torneo terceros, el segundo torneo subcampeones y campeones de la liguilla. Y ahí Vélez fue cuando empieza a ganar todo en la Libertadores, en el 93. Y después, bueno, San Lorenzo compartimos el campeonato en 95 y lamentablemente los elimina River en 96 en la Copa Libertadores en cuarto de final. ¿Y estaban para ganar esa Copa? El que ganaba ese partido era el ganador de la Copa y la ganó River. El Bambino Veira. Es un crack. El Bambino fue el técnico que más años tuve. Yo tuve 6 años. Y trabajamos muy duro durante la semana. El profe que tiene era un nazi. Nos hacía entrenar. Pero bueno, después rendíamos así muy bien, superando a los rivales. Y lo bueno del Bambino que era muy motivador y que te daban charlas de 5 minutos en el vestuario y querías salir a jugar porque te motivaba mucho. El Coco Basile. Muy parecido al Bambino. También muy laburador y también muy motivador antes de los partidos. Diego Armando Maradona. Bueno, con Diego yo tengo una foto. Tuve la suerte de jugar un partido con él. Era muy fácil jugar con él. Un grande, la verdad un grande y una lástima que se haya ido tan pronto. Beto, ahora sí, más que nada para cerrar, yo te voy a tirarte algunos número 10 así en tu puesto y habla cuando vos escuches a uno mejor que vos, si te parece. El Tata Martino. El Tata más que 10 era 8. Ah, ok. El Tata jugaba de 8, pero técnicamente era muy bueno. ¿Era más que vos? Era distinto, el Tata era más lanzador, yo era más de media punta, más cerca del 9, cerca del área. Él jugaba un poquito más atrasado. Omar Palma. Y Omar sí tenía cosas parecidas a las mías, porque era desequilibrante, tenía un pique corto, rápido y habilitaba muy bien a los delanteros. Leandro Romagnoli. El Pipi un crack, como persona, como jugador, el más ganador de San Lorenzo. También un enganche en media punta que encaraba siempre, eludía y tiene goles gloriosos con la camiseta de San Lorenzo. Norberto Alonso. Con el Beto jugué poco en contra, pero tengo el orgullo
y el privilegio que él personalmente me llamó a mi casa en el año 87 para invitarme a su fiesta de despedida, a su partido de despedida, ¿no? Ricardo Enrique Bocchini. El Bocha, tengo relación con el Bocha. Contame algunos, ya que estás con el Bocha. Pero no, con el Bocha, bueno, viajamos a algunos lados, a algunos eventos, a dar charlas. A veces va a la cancha San Lorenzo, pero ¿Es el Bocha hincha? es un crack, es hincha San Lorenzo, sí. ¿Te invitó, no, a su partido ahí en la cancha? ¿Independiente? No. Hace poco. En realidad fuimos el senior de San Lorenzo a jugar contra el senior de Independiente, porque ese día se inauguraba el estadio con el nombre Enrique Bocchini. Pablo Aimar. Y Pablo, bueno, como te dije anteriormente, también, un jugador más parecido a mí, que yo vi, un poco también el muñeco Gallardo, características muy parecidas, así que dos grandes jugadores también. Juan Román Riquelme. 10, lanzador, no tenía mucho cambio de ritmo, pero técnicamente no se la podía sacar. ¿Qué gol? Es más, te voy a decir algo. Riquelme aprendió de mí a jugar. Porque hay un video en YouTube dando vueltas que lo tengo acá en el teléfono. Ya sé cuál me vas a decir. Que el papá lo llevó a la cancha de Tigre, sí, a ver ese gran equipo que te nombré en el 83. Y aprendió a jugar. Y aprendió a jugar ahí. ¿Tuviste relación con Román? ¿Tuviste alguna vez algún...? No, más con el papá. Con el papá sí. Porque yo fui manager de Acasuso y el técnico de Acasuso fue el que descubrió a Riquelme. Y el papá iba al entrenamiento de Acasuso siempre. Beto, vos si le querés decir algo a los chicos que estén por arrancar como jugador de fútbol y que quieran vivir la experiencia como jugador de fútbol, ¿qué les podrías decir? Lo que le puedo decir es que obviamente si están en un club entrenando, que entrenen a muerte, que sean buenos compañeros, que se dediquen, pero también que estudien, que se alimenten bien, que descansen bien y que con mentalidad y esfuerzo se puede lograr lo que ellos se propongan. Ya la última, ¿la pasaste bien? Sí, muy bien, muchas gracias. Por favor, decime el mejor gol que hiciste en San Lorenzo. Y hice varios buenos. Por ejemplo, el que le hago al Pato Filión en la final de la liguilla, porque por ser el Pato y por la circunstancia, ¿no? Salimos campeones de la liguilla. Y después el que le hago a Peñarol en Copa Libertadores, que ahí pasamos a semifinal. Beto, muchas gracias, querido, por darme la chance. Yo te quiero agradecer porque yo estoy recién arrancando y que te den notas mucho cuesta, y esta es la segunda presencial que hago. Por el momento, salvo una, hice todas virtuales. Y la verdad que te quiero agradecer. Bueno. Gente, si les gustó esta entrevista, ya les pedí, suscríbanse, denle like, activen la campana. Si querés dejar un mensaje de despedida, Beto. No, saludos para todos, espero que lo hayan pasado bien, que les haya gustado y que Argentina mejore para que todos estemos mejor. Y a los hinchas de San Lorenzo, si les querés decir algo. Y a los hinchas de San Lorenzo que tengan paciencia, que ojalá el club se acomode y que de una vez por todas empiecen los buenos momentos. Beto, muchísimas gracias. De nada, chao. Gente, cuídense, los quiero mucho.